¿Cómo están mis queridos suscriptores? Les saludo. Bueno, mis amores, vamos a esperar un minutico que ingrese el resto. Y Esther, yo leí las notas. Vamos a ver si las tengo aquí para volvértelas. Ya cerré. Espera un momentico, si la tengo abierta aquí. Cerré, sí las di, mi amor, pero como que cerré el... Pero la ganaste, te lo den 4 algo, 4.7, algo así. Bueno, espera un minutito. Bueno, mis amores, seguimos. Listo, Andri, me trajo un dulce. Andri está como mi hijo, que está en clases virtuales, dice mi mamá. Por ahí viene a tu hijo que salió para la tienda a comprar algo y está en clase. Bueno, mis amores. Como les venía diciendo, el psicólogo educativo trabaja con toda la comunidad educativa. Realmente él hace como ese engranaje que necesita para poder hacer un verdadero proceso. Por eso es que se dice que la psicología educativa es un poquito más compleja, porque siempre no trabaja únicamente con la conducta, sino también trabaja con los trastornos de aprendizaje, trabaja con problemas familiares, capacita a los docentes cuando es necesario capacitarlos para que tengan un buen proceso de formación para poder transmitir a los estudiantes un verdadero conocimiento. Dígame. Espera un momentico. Está serenando casi en celeste. Bueno, ahora sí que están cerrando la ventana. Bueno, mis amores, entonces como yo les venía diciendo, el psicólogo educativo trabaja con todos los aspectos. Si nosotros al momento de analizar la película que nos vamos a ver, si ese niño que tiene un trastorno de aprendizaje, que bien lo explicó Charit,
que es un trastorno de dislexia, que es incapacidad para escribir correctamente, y si no escribe va a tener dificultad en la comprensión de lectura también. Y de hecho, en todos los aspectos, el niño es como si al momento de escribir, escribe de forma al revés. Bueno, ustedes van a mirar la película y van a percibir todas esas dificultades. Pero si en esa escuela realmente hubiese un psicólogo educativo y ver la dificultad de aprendizaje del niño, ese psicólogo hubiese detectado esa dificultad. Pero resulta que como no había un profesional experto, decían que el niño tenía otra clase de dificultades. Entonces hasta los papás del niño comenzaron a rechazarlo, los profesores comenzaron a castigarlo porque pensaban que era de pronto rebeldía del niño el que no rendía académicamente. Y el problema del niño no era sino un trastorno. Entonces, si en ese momento, en esa institución, hubiese existido un psicólogo educativo, créanme, tal vez la dificultad académica tenían que hacer una valoración psicopedagógica al niño para poder intervenir o poder detectar la dificultad. Entonces vino el profesor con un paradigma diferente, manera de pensar, y detectó la dificultad. Hoy en día el psicólogo educativo tiene que ser una persona capacitado para detectar todas las dificultades que existen en la parte educativa de las instituciones en los estudiantes. Hoy actualmente hay una ley que es la ley de inclusión. Todas las instituciones educativas tienen la obligación de seleccionar a estudiantes que tengan dificultades, autismo, dislexia, discalculia, síndrome de Down, en fin. Y los profesores, los docentes, tienen que adaptar el currículo o el plan de estudio, las estrategias metodológicas para orientar a esos estudiantes. Eso es lo que se conoce como adaptación o como niños de inclusión. O sea, miren que el psicólogo educativo, ser psicólogo educativo es detectar muchas situaciones en torno a lo que tiene que ver con el manejo educativo. Y recuerden que donde se reflejan las dificultades de las personas, donde es en las escuelas, en el aula de clase. Entonces, ese es un compromiso grande. El papel de la psicología o el psicólogo educativo es indagar, es comprender y es buscar el mejoramiento de la educación. El psicólogo educativo debe de partir de unos métodos de enseñanza. Tiene que trazar metas para que sus estudiantes o las personas logren superar ciertas dificultades en el aprendizaje. Entonces, en la psicología educativa está relacionada con la educación, con la psicología y con la psicopedagogía o la psicología educativa. La psicología educativa ya sabemos que ese es profesional, ese psicólogo que se encarga de indagar cuáles son los problemas o cuáles son las situaciones que están afectando la parte académica de los estudiantes y no únicamente académica. Aquel niño que está dentro del aula de clase y es un niño retraído, es un niño poco sociable, el psicólogo educativo tiene que mirar qué le pasa a ese niño que casi no es sociable, que casi no participa, qué está pasando, si al niño le están haciendo bullying, si el niño está pasando por un abuso, en fin. Por lo menos yo trabajo en una institución educativa y había una niña, le voy a poner el ejemplo, de que era buena estudiante, pero de un día para otro comenzó no a bajar su rendimiento académico, pero sí comenzó a aislarse de sus compañeros. Ya no socializaba y era una niña que le gustaba socializar. Uno al ver ese cambio en el comportamiento de esa niña, uno comenzó a cuestionarse qué está pasando en ella, está afectando la interacción con sus compañeros. Resulta que la niña estaba pasando por un proceso pues,
fue abusada y que no lo había comentado. Entonces, cuando se comenzó a hablar con la niña y se comenzó a hacer el proceso de indagar y todo eso, el proceso terapéutico salió a reducir que lo que estaba afectando era que ella había sido abusada y que no había comentado nada. Entonces, mire, no bajó el rendimiento académico, pero sí se comenzó a notar, a evidenciar otros factores, como cuál, la socialización ya no era sociable, reprimida, ansiosa, nerviosa. Entonces, el psicólogo educativo tiene que estar atento a todos los cambios. Tiene que trabajar con esa sincronía con los estudiantes, conocer a fondo lo que les pasa. Tiene que ser esa persona empático, tiene que ser esa persona con esa capacidad de observación. Por lo menos yo sé cuando a un niño del colegio le está pasando algo, porque tiene un cambio, los adolescentes y los niños lo reflejan en su actuar. Te dije, hoy tienes algo, sí, señor, porque tiene. Entonces, miren que uno en ese interactuar percibe muchas cosas. El rol del psicólogo educativo, como lo dijo Charit, existen diferentes roles. El psicólogo educativo brinda y orienta, brinda asesoría profesional a esas personas, a esos estudiantes que tienen dificultades, no únicamente en el rendimiento académico, sino también en su comportamiento a nivel familiar, en fin. También el psicólogo educativo en uno de los roles es relacionado con mirar cómo es, espérense un momentico, cómo es la parte conductual de los estudiantes y ayudarlos a buscar soluciones o a mitigar las problemáticas. También orienta a los docentes escolares cómo solucionar problemas, cómo mejorar con los estudiantes, qué enseñanza, qué proceso de enseñanza utiliza que no es adecuada. Y entonces uno capacita a los profesores, el psicólogo educativo capacita al docente para dar un mejor proceso. También el psicólogo tiene que ser muy creativo en la parte y tener esa empatía con los estudiantes como tal. Hasta el momento va claro, niños. ¿Va claro o no va claro? ¿Por qué están tan callados? Va claro. Y si les hago una pregunta, la hago. Bueno, ¿qué haría un psicólogo educativo ante una situación de un estudiante que está viviendo o que es víctima de bullying dentro del aula de clase? Digamos que ustedes son psicólogos educativos y ustedes, el niño, la niña, la adolescente les dijo de que ella era víctima de bullying porque sus compañeros se burlaban por la manera de ella vestir y la manera como ella, pongamos el ejemplo de Charit, cómo la niña se peinaba. ¿Qué harían ustedes ante esa situación? ¿Qué harían? Dime, Esther. Dime, Esther, te escucho. Esther, dime. Y ustedes sí me escuchan. Sí, señor, sí la escuchamos.
¿Qué le pasará a Esther? Tiene problemas en el lado. Escríbelo por chat, Esther. Juliet, ¿tú qué harías, Juliet? Tienes el audio silenciado, Juliet. Ah, ya, qué pena, profe. Pues sí, yo haría en mi posición, miraría los compañeros o sea, por qué ¿cómo que usted dijo, profe? El bullying. Bueno, de qué manera le está haciendo el bullying y cómo resolverlo, con una charla, decirle que son sus compañeros, que es un aula de clase, que hay que compartir todos juntos y resolverlo con una, no sé, hablar con los padres de familia, hacerlos entender de que todos somos compañeros y tenemos que, ¿cómo se diría la palabra? Tenemos que respetarnos mutuamente. Bueno, muy bien. En posición Bueno, de lo que yo haría. Bueno, muy bien, Juliet. Sí, tú has dicho algo que primero que todo hay que buscar cuál es el origen de esa dificultad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el origen de la dificultad? ¿De dónde proviene? ¿Por qué le están haciendo bullying a sus compañeros? Y hacer un proceso de sensibilización con todos los compañeros involucrados en el asunto para que ellos entiendan, porque hay veces que los niños hacen bullying sin saber el trasfondo de la situación. Entonces, que ellos entiendan la gravedad del asunto de hacerle bullying a sus compañeros, el impacto psicológico que esto puede originar. Entonces, más que todo es ese proceso de sensibilizar. Muy bien, Julie. Y después hacerle seguimiento a ese niño que fue víctima de bullying para poder reforzar su autoestima, su seguridad. Porque el psicólogo educativo también trabaja la formación interpersonal e intrapersonal. Cómo se siente él consigo mismo y cómo se relaciona con los demás. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente. ¿Listo? Claro. Mis amores. Sí, señora, profe. Bueno, el psicólogo educativo tiene muchas ventajas. Analiza y resuelve situaciones prácticas de los estudiantes que tienen dificultades. También ayudan a intervenir a aquellas personas, a aquellos estudiantes a mirar su futuro, qué quieren hacer, qué quieren estudiar, qué es lo que ellos se quieren enfrentar en su vida cuando se trabaja con secundaria. Se trabaja mucho lo que es proyecto de vida, lo que es sueño, lo que es meta. Eso lo hace un psicólogo educativo. También el psicólogo educativo lo que facilita al estudiante son situaciones de cómo trabajar en grupo, cómo relacionarse con las demás personas, cómo expresarse ante los demás, vencer los miedos, vencer los temores y comenzar a trabajar en equipo, trabajar en grupo y aprender a tomar decisiones en su vida. El psicólogo educativo también fomenta el trabajo con las relaciones interpersonales, o sea, con sus ambientes, cómo ellos se relacionan con sus compañeros y todo eso. Eso es muy importante que lo haga el psicólogo educativo. ¿Qué desventajas podemos tener los psicólogos educativos? Más que todo cuando son métodos de aprendizaje, a veces orientar a los estudiantes en cuestiones de aprendizaje es difícil, y más cuando hay docentes que no facilitan, porque recuerden que los que están en el aula de clases son los docentes. Nosotros capacitamos a los docentes, sí, pero cuando el docente no quiere cambiar su paradigma de educación, a nosotros se nos hace muy difícil como psicólogo educativo
hacer ese proceso. También otra dificultad, otra desventaja es comprender las materias poco estructuradas y organizadas. Nosotros no podemos entrar a dar una clase dentro del aula de clase, del aula. Nosotros no estamos competentes para ser docentes. El psicólogo educativo solamente interviene problemas, pero no es el que está en el aula de clase dando una asignatura. Entonces, eso también lo tenemos que tener claro. También otra desventaja puede reducir la ansiedad o hacer más lento el ritmo de aprendizaje de los más hábiles. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los ritmos de aprendizaje y los problemas de aprendizaje no dependen del psicólogo educativo. El psicólogo educativo lo que hace es detectar esa dificultad. Y cuando él detecta, él remite a neuropsicólogo, remite a todos los profesionales, incluso a psiquiatría. Nosotros no vamos a trabajar los trastornos como tal. Recuerden que nosotros no trabajamos trastornos. Nosotros lo que intervenimos son los trastornos de aprendizaje. ¿Cuáles son esos trastornos de aprendizaje? Discalculia, cuando hay dificultades para las matemáticas, cuando el niño no sabe escribir los números, cuando el niño no sabe a los signos dónde van, los signos dónde van, cuando el niño los números los hace de forma desordenada y desorganizada. Eso se llama discalculia. Dislexia es la dificultad para escribir. Hay diferentes trastornos de aprendizaje. Cuando un niño tiene dificultades, hay que remitirlo a un neuropsicólogo para que él haga ese proceso. Entonces, miren todas las dificultades. Nosotros detectamos. Aquí seguimos todavía con que el psicólogo detecta y remite. El psicólogo educativo remite a un equipo interdisciplinario, neuropsicólogo, pediatra, fonodiólogo cuando tienen problemas del habla, cuando tienen problemas de atención y concentración, se los remiten a terapia ocupacional. Son los especialistas que apoyan el proceso. ¿Quedó claro eso? Niños. Niños. Bueno. Yo los siento muy callados. No sé si están entendiendo o no están entendiendo. Entonces vamos a seguir. También tenemos que tener presente que las funciones, como les dije, del psicólogo educativo interviene en las necesidades educativas, orienta y asesora a los profesionales, a los estudiantes de qué profesión pueden estudiar, mejora todo lo que es la parte educativa. También hacen asesorías familiares, también hace proceso de prevención, es decir, en un colegio se pueden dictar charlas sobre el consumo de sustancias psicoactivas, sobre el embarazo no deseado, sobre por lo menos todas las problemáticas sociales que pueden ocasionar o que pueden ser vulnerables los adolescentes o los niños. El psicólogo educativo puede hacer charlas de prevención. También investigación y docencia, es decir, trabaja con los docentes, hace un proceso de capacitación con ellos. Y también intervención educativa, socioeducativa, que interviene la parte social y la parte educativa. Miren todo el rol que cumple un psicólogo educativo. Bueno, ¿sí quedó claro? Niños. Sí, señor, claro. Bueno, con Todo todo claro, lo que... profe. Bueno, a mí me está diciendo la señorita Esther que ella no puede hablar. Yo no te he podido silenciar, Esther. Sin embargo, voy a mirar. ¿En qué momento? Ahora fue peor, no sé qué hice. No está Esther acá. Como que la saqué de la clase. Voy a escribir.
Imagínate que peor fue la situación. Estaba buscando activarle el audio a Esther y lo que hice fue desactivarlo. Bueno, mis amores, miren lo que vamos a hacer. Les voy a dar 10 minuticos para que me elaboren un estudio de caso donde me planteen una situación, problema de lo que puede hacer el psicólogo educativo. Van a plantear la situación, problema y van a decir dónde interviene el psicólogo educativo. ¿Listo? Lo van a hacer en 10 minutos. ¿Listo? Mis amores. Sí, señora, profe, no hay Bueno, problema. listo. Bueno, 5 minuticos.
Niños, ¿cómo van? ¿Cómo van, mis amores? Profe, una pregunta, Ujú. una preguntita, ¿este estudio de caso es oral o escrito? Escrito. Yo pensé que era oral para socializar. Sí lo vamos a socializar, pero lo vamos a también a montar. Vamos a hacer ejercicio escrito y lo vamos a subir a plataforma hoy. Ah, ok, profe, gracias. Ya lo tienes listo, para me lo puedes decir oral y después lo organizas y lo vas escrito. ¿Te parece? Dime el oral. Si lo tienes listo, dime el oral, mi amor. Ah, ya, no, porque me falta una cosita, entonces apenas termine yo. Listo, mi vida. Bueno, listo. Yo le digo. Miren, en plataforma de estudio material, les voy a dejar dos actividades. En este documento que les subí en plataforma van a elaborar un mapa conceptual y me van a subir el estudio de casos. Son dos actividades, ¿oye? Ya les voy a habilitar. Niños, les subí las dos actividades. Un mapa conceptual que van a elaborar sobre la psicología educativa y el otro mapa conceptual tiene que hacer un ejemplo, ¿sí? Un estudio de casos sobre el rol del psicólogo educativo. ¿Ya? Ustedes tienen dos actividades para desarrollar. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo quedó claro? ¿No está claro? Andri, Charit. Ahora quedó fue Andri y Charit nada más. Todo claro, profe, todo claro. Bueno, Andri, entonces nos vemos la próxima clase. Ya se nos está terminando el tiempo. Entonces nos vemos la próxima clase con la psicología organizacional y las actividades pendientes. Comenzamos a socializar las actividades pendientes, ¿les parece? Bueno, señor. Profe, Listo, mis perfecto. amores, cuídense, Gracias. chao, chao. Chao, Chao. Igualmente, profe, gracias. chao.